Después de haber cantado juntos y levantado alabanzas a Dios, tuvimos un buen tiempo. Pues ahora vamos a tener un buen tiempo en la predicación de la palabra, esperando que nuestro corazón sea buena tierra, que no caiga esa semilla ni al lado del camino, ni en las piedras, ni que la ahoguen los espinos, sino que sea una palabra que caiga en buena tierra y que produzca fruto en nosotros, con perseverancia, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Y pues, sin más, vámonos al texto. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo, ya brincamos al 2, del 1 al 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así como no queriendo, ya terminamos el capítulo 1. Vamos a entrar ahora en el capítulo 2. ¿Qué dice en el subtítulo en sus Biblias, hermanos? ¿Un buen soldado de Jesucristo? Pues ya con ese subtítulo podemos suponer que va a estar bueno este capítulo, ¿no? A mí nada más me tocan los primeros 2 versículos, pero en sí este capítulo es muy rico, ¿verdad, José Luis? Tiene mucha sustancia para nosotros, es como un banquete espiritual. Y yo nada más pues le voy a dar introducción en los textos que me tocan. Dice así nuestro texto, vamos a poner atención. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en estas palabras. Y como título de nuestra predicación, pues vamos a poner: esfuérzate en la gracia, ¿verdad? Porque no hay otro título más apropiado para este texto. Al momento de leerlo, espero que hayamos captado algo, ¿sí? Es más, vamos a leerlo otra vez. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar también a otros. Estos consejos le está dando Pablo a su hijo Timoteo. Ahí le dice hijo mío, pero por supuesto que no era su hijo en la carne, sino que Pablo lo quería tanto que le hablaba como un padre le habla a un hijo. Y yo casi puedo asegurar que Timoteo también quería tanto a Pablo que también le tenía ese cariño como de padre. Sin embargo, pues eran hermanos en la fe. Y ese va a ser nuestro primer punto, ¿verdad? Este hijo mío, y en general en la carta, muchas veces Pablo le dice hijo mío a Timoteo, o a veces Pablo dice: a él lo engendré en mis prisiones, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Pues que él le predicó el evangelio a ese hombre, y que por medio de la predicación de Pablo pues tuvo salvación y vida eterna por la gracia de Cristo. Pero ¿qué pasa en nuestros tiempos? ¿Cómo toman esta paternidad algunos falsos maestros? Bueno, empiezan a exigir que se les diga a ellos padre, y a la esposa del pastor madre. Pues hay iglesias, estas iglesias apostólicas y proféticas, donde ya no les dices pastor o pastora o hermano o hermana. Ya les dicen, los de la iglesia les dicen padre y madre. Porque estos falsos maestros están imponiendo, tomando como pretexto este texto para que se les diga padre o madre. Pero recuerden, Pablo le dice a Timoteo hijo porque tiene ese cariño y ese cuidado con él. Lo ha tratado como a hijo en la fe. Y Timoteo, estoy seguro que también tiene ese cariño, ¿verdad? Es en un sentido de amor, de cariño, de afecto y de cuidado. Amor, cariño, afecto y cuidado. Pero estos falsos maestros de los que yo les hablo quieren imponer este título, pero para enseñorearse más de la gente y para poder manipularlos. Cuando tú tienes un hijo viviendo bajo tu techo, un hijo menor,
pues tú tienes toda la autoridad sobre ese niño, ¿no? Tú lo estás criando, tú lo estás disciplinando, tú lo estás guiando y tú tienes toda la autoridad para decidir si ese niño va a estudiar en cuál escuela, si ese niño va a comer verduras o va a comer pizza. Tú como padre tienes toda la autoridad. Estos pastores falsos quieren tomar decisiones en hermanos que ni siquiera les corresponden. ¿Con quién te vas a casar? ¿Sí? Si compras o no ese carro, si te vas o no de vacaciones. Y con esto, usando este pretexto, están manipulando a la gente. ¿Sí se fijan cómo son los falsos maestros? Entonces, no, hermanos, la paternidad espiritual no podemos hacer hincapié en estos versículos para ponerlo como una doctrina, ¿verdad? De que tú eres mi hijo espiritual y me tienes que pedir permiso si quieres ir al cine, ¿verdad? Porque hay iglesias que llegan a esos extremos. Pero ¿qué dice la Biblia? Déjenles doy un fundamento bíblico. Vamos a Mateo 23, del 8 al 12. Evangelio de Mateo 23, del 8 al 12. Dice, está hablando, les pongo en contexto, está acusando a los fariseos, ¿sí? Por la forma legalista en que ellos viven y por la forma en que se enseñorean ellos de la gente también. Y dice el Señor, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ya de ahí empieza a decir muchos ayes en contra de los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Y yo diría, ¡ay de vosotros, profetas hipócritas, mentirosos! ¿Sí? Que quieren que se les diga padre y madre, cuando esto es un pretexto que están tomando para manipular más a la gente. Entonces, mucho cuidado con esto de la paternidad espiritual. Es diferente cuando hay un hermano que te predicó el Evangelio, que te presentó el Evangelio y la gracia, y que creíste en Cristo, y que este hermano fue usado como una herramienta en manos del Señor para que tú conocieras la verdad. Y tú le tienes un cariño especial a ese hermano, ¿sí? Y hasta puedes decir, a este hermano lo quiero casi como si fuera mi papá, ¿verdad? Pero no le vas a decir padre. Imagínate yo con José Luis, padre mío, ¿puedo ir por favor a esta fiesta que me están invitando? Y luego José Luis va a decir, ¿va a haber baile, hijo mío? Sí, padre. Va a decir, no, no va, ¿verdad? Aunque parece broma, yo conozco iglesias donde así se le está hablando ya a los falsos maestros. Entonces, cuidado. Dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, hermanos? Todo barco que sale de su muelle tiene que tener un objetivo, a dónde va a llegar. Todo chofer que se sube a la carretera tiene que tener un destino. Y todo mensaje predicado tiene que tener un propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que podamos esforzarnos, ¿sí? Pero cuidado con la palabra esforzarse por sí sola. Porque créanme que los testigos de Jehová se esfuerzan. Y vaya que se esfuerzan. Créanme que los fariseos se esforzaban. Y se esforzaban bien. Se esforzaban mucho ellos. Entonces, el propósito de este mensaje es que nos podamos esforzar, pero descansando en la gracia, ¿sí? Que podamos trabajar duro, conscientes de que todo lo hemos recibido por gracia, porque un esfuerzo en sí mismo puede provocar un corazón orgulloso y puede provocar un fariseo que se sienta superior a otros porque ha trabajado más, ¿sí? Recordemos los obreros del viñedo, ¿verdad? Unos fueron recogidos a cierta hora del día, muy temprano, y los otros ya casi al final de la jornada.
Entonces el señor de la viña decidió pagarle lo mismo a estos, y estos de acá empezaron a murmurar en contra. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a recibir más, y el Señor les dice: pues yo acordé con ustedes esta cantidad. ¿Tienen envidia porque soy generoso, porque soy bueno? Ahí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la gracia llega a producir a veces un efecto negativo en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si tú le das a alguien un regalo y pasando una semana le vuelves a dar un regalo, y así, por tu afecto y por tu cariño, le empiezas a dar regalo a esta persona, después ya no le das regalo porque era algo de gracia, y esa persona se va a enojar. Va a decir: pues ¿qué te pasa? Porque ya no me diste. Pues era un regalo. Yo puedo hacer con lo mío, ¿verdad?, lo que yo quiero. A veces así pasa con Dios. A veces Dios nos da tantas cosas de pura gracia, y el día que el Señor cierra su mano, nosotros nos enojamos contra Él. Le reclamamos: oye, espérate, cuidado, porque todo lo has recibido por gracia. Y si el Señor de la viña un día quiere retener su mano y no darte, tú no tienes por qué enojarte contra Dios, porque lo has recibido por gracia. Entonces, una manera, yo creo que única de ver la gracia es a través de la cruz del Calvario, ¿sí? Porque podemos hablar de la gracia, pero podemos despegar este término de lo que se hizo en la cruz, y esta gracia, al momento de ser predicada sin la cruz, va a perder fuerza, ¿sí? Entonces, ya sabemos todos los cristianos, y no sé si hay alguien aquí que no sepa, pero pues la definición de gracia es algo de lo primero que nos enseñan cuando llegamos a la iglesia. Es un favor no merecido. Más allá, es cuando tú mereces condenación y recibes premio, ¿sí? Es cuando por justicia tú deberías de ser condenado, y en lugar de eso eres salvado y eres favorecido. Esta gracia la podemos entender muy bien con la doctrina de la imputación, ¿sí? Nosotros somos pecadores porque pecamos, y aparte también porque somos representados por nuestro padre Adán. ¿Qué pasa con Cristo? Bueno, Él quita todos esos pecados y nos deja, así como dice la canción que cantó Andrés, nos deja blancos como la nieve, ¿verdad? Pero nosotros somos como niños, hermano. Un niño que bañas y cambias y lo vistes de blanco, ¿y qué pasa al minuto? Se va al lodo, ¿verdad? Y se ensucia. Entonces el Señor nos da crédito a favor, ¿sí? Y nos da toda su justicia activamente en nosotros como una justicia imputada, ¿verdad? Lo vamos a ilustrar ahora con una tarjeta de crédito. Tenemos una gran deuda, hermanos, impagable. Estamos condenados por esta gran deuda, porque se la debemos nada más y nada menos que a Dios. Entonces, ¿qué es la gracia en esta doctrina de la imputación? Que esa deuda es pagada y dejada en ceros, ¿sí? Pero somos niños. ¿Qué haces cuando tienes una tarjeta de crédito en ceros? Vas y la pasas, luego sacas una pantalla, una bicicleta, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, y otra vez estás endeudado, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Quita la deuda y carga en esa tarjeta todo el crédito de su justicia. Un crédito incomparable que pues ya no tendrías que volverte a preocupar jamás por deber, ¿verdad? Pero ¿qué debe de producir esta gracia en los creyentes? Hubo un tiempo en el que surgieron unas doctrinas en las que, bueno, la Biblia dice que la salvación es solo por la fe. Entonces, muchos llegaron a conclusiones equivocadas. Bueno, y no es algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento Pablo lo plantea. Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué contesta Pablo mismo? De ninguna manera. Les estoy hablando de esta doctrina de salvo siempre salvo, como la salvación es solamente por la fe. Una vez que yo he recibido la salvación, tengo gracia, o sea, una tarjeta de crédito con muchísimo crédito,
y pues voy a pecar, ¿no? Voy a pecar porque al final de cuentas abunda el pecado y sobreabunda la gracia. ¿Sí se fijan dónde está el engaño? Esa es una conclusión equivocada de la gracia de Dios. Esa es una evidencia de que jamás hubo gracia, de que jamás hubo fe. Porque ¿qué va a producir la fe? ¿Qué va a producir la gracia? ¿A dónde conduce? ¿Sí? Yo era esclavo del mundo, era esclavo del diablo, era esclavo de mí mismo y de mis pasiones. Y luego dice 1 Corintios 6:20 que yo he sido comprado con precio, o sea, con precio de sangre, ¿sí? Y ahora, con Cristo, yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado? De ninguna manera. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Alguien que ha creído, alguien que ha tenido fe, alguien que se ha arrepentido y ha recibido gracia, se va a apartar del pecado y va a comenzar un camino que se llama santificación. Y poco a poco se va a desintoxicar de todo ese pecado que antes lo gobernaba y le va a dar la vuelta, ¿no? El marcador estaba 10-0 en tu contra, naces de nuevo y empiezas a descontar, hasta que ves a través del tiempo una distancia grande entre aquel pecador que estaba muerto en sus pasiones y el nuevo que creyó, que se bautizó, que puso su fe en Cristo y que ahora camina en santidad. Entonces la gracia tiene que conducir a la santidad. La gracia tiene que conducir al temor de Dios, a guardar sus mandamientos. Y aquí, después de la salvación, dice nuestro texto, esfuérzate en la gracia. Este término, esfuérzate, tiene que ver con aquella evidencia que debe de producir la gracia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Porque ya hemos sido glorificados, hermanos. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya no estamos muertos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo tiene que ver, hermanos, grábense bien esto, con la segunda muerte. Porque la primera muerte sí la vamos a sufrir. Vamos a morir en esta carne y en este cuerpo y en estos huesos y en esta sangre. Aquí vamos a morir. No hay escapatoria, ¿sí? Pero bueno, sí hay una escapatoria para una generación. Pablo dice, aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, ¿sí? Va a haber una generación que va a ser tomada y no va a experimentar la primera muerte. Pero casi, o sea, son 2000 años de historia, hermano. Cuenta cuántas generaciones han pasado, si una persona vive como 80 años, que han sufrido la primera muerte. Así como nuestros hermanos que nos antecedieron, es muy probable que nosotros vayamos a sufrir esta primera muerte. Entonces, ¿por qué dice el Señor que el que en mí cree, yo soy la resurrección y la vida, dice, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá? El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pues los judíos de su tiempo, cuando el Señor dijo esto, cuando despertó a Lázaro, pues ellos no entendían. Porque decían, pues, ¿qué está diciendo? O sea, que esta gente nunca se va a morir. No, sí, Lázaro se levantó de la tumba a la voz de autoridad de Cristo, pero Lázaro volvió a morir, ¿sí? Pero el Señor es la primicia de la resurrección y el Señor dice, yo los voy a librar, sí, de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Una vez que mueres en la carne, hay una muerte que es más terrible, más dolorosa, más oscura, más siniestra que la muerte en la carne. Y si la muerte en la carne, hermanos, que es natural y que abarca una vida de 80 años, de 90, depende, si esa muerte es algo siniestro, oscuro, terrible, si impregna un lugar, un salón donde están velando a un muerto, hermanos, es algo pesado que se siente con la muerte, ¿no? Esa es la primera muerte y tienes esa amargura, ese sabor amargo y oscuro. La segunda muerte es peor, hermano. La segunda muerte es para toda la eternidad.
La segunda muerte es la que va a revelar el juicio, va a revelar que hubo oportunidad, hubo gracia, hubo sangre que se derramó en el Calvario, que Dios se hizo hombre y vino y nos mostró el camino. Y esa segunda muerte le va a revelar a todos aquellos que cerraron su corazón y que perseveraron en las tinieblas, porque dice la palabra de Dios, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Fíjense, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz que nos dio aliento de vida, el autor de la vida, hermanos, Dios se manifestó en carne, ¿sí? Y aquella luz verdadera vino a este mundo y nos alumbró con su gracia, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué pasó? Que muchos hombres amaron más las tinieblas, amaron más la lujuria, amaron más la mentira, amaron más el adulterio, amaron más todas esas obras, frutos naturales de la carne, y aborrecieron la luz, ¿sí? Y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, hermano, ¿sí? Y esa fue la condenación para los que decidieron de esta manera, ¿sí? Esta es la condenación para los que por fuera proclaman su fe, pero en lo secreto niegan al Señor y pecan, ¿sí? Porque estos son hipócritas y ellos tienen condenación, ¿sí? Pero yo les estoy hablando de los auténticos que se han arrepentido, que han entregado su fe, que han puesto su fe en Cristo, y son los mismos aquí en la iglesia, y son los mismos en su casa, y son los mismos en su trabajo. Son íntegros, de una sola pieza, no pecan en lo secreto, no niegan al Señor en lo secreto, proclaman al Señor en lo público y proclaman al Señor en lo secreto. Ellos, estos santos, no están interesados en que los demás los vean, no se quieren exhibir. Ellos sirven en secreto a su Padre, y su Padre que ve en lo secreto, en algunas ocasiones los reconoce en público. Cuidado con trabajar y esforzarse para ser visto de los hombres, porque los que así hacen, dice la palabra de Dios, ya tienen su recompensa, ¿sí? Ellos aman al hombre, ellos aman el reconocimiento del hombre, pues ya tienen su recompensa. Pero ustedes no harán así, dice el Señor. Cuando ayunen, no demuden sus rostros, sino que pónganse guapos y no muestren a los hombres que ayunan, ¿sí? Y cuando den ofrenda, no hagan tocar trompeta delante de ustedes, como los hipócritas, ¿sí? Sino que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es muy diferente cuando alguien de verdad trabaja para la gloria de Dios. Porque muchos falsos dicen para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero de labios le honran, más su corazón está atado a iras, contiendas, pasiones, lujurias, ¿sí? Esto tiene que llevarnos a la reflexión. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué frutos tengo? ¿Soy un iracundo? ¿Sí? ¿Me enciendo y no puedo controlar la ira y me lleva a pecar una y otra vez? Bueno, el que hace la voluntad del pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuidado con esforzarnos, hermanos, para ser vistos de los hombres. Esfuérzate, tiene que ver con santificación, con perseverancia y con glorificación. Y luego tiene un apéndice en nuestro texto. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. O sea, esfuérzate en la gracia, tienen una buena conexión. Pero yo estaba un poco en problemas porque este apéndice, ¿verdad? Esto es, o sea, ya nos cambia el discurso, ¿verdad? Nos cambia la ruta para otro lado. Entonces voy a predicar esfuérzate en la gracia y al final voy a decir algunas cosas de quiénes son idóneos para enseñar. Quiénes deberían de enseñar, ¿verdad? Esto, les digo, me puso un poquito en problemas porque un mensaje predicado tiene que tener integridad, tiene que tener conexión y cohesión. O sea, yo no puedo decirles palabras al viento, ¿verdad? Sueltas. No. Un buen mensaje tiene estructura y tiene conexión, tiene introducción y tiene propósito y tiene una buena conclusión, ¿verdad, José Luis? Entonces vamos a ver cómo nos va con esta última parte, si es que la llegamos a ver. Y bueno,
la gracia vista desde la cruz. Vamos a buscar el Salmo 139 del 13 al 16. Salmo 139 del 13 al 16. Estamos hablando de gracia, hermanos. Porque dice el texto, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Dice el Salmo 139 del 13 al 16. Salmo hermoso. Porque tú formaste mis entrañas. Otra vez, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué te imaginas cuando lees estas palabras? Yo me imagino ahí en el vientre de una madre, algo así pequeñito, siendo cuidadosamente tejido, ¿sí? Cada parte, cada órgano, cada célula, cada átomo, ahí cuidadosamente acomodado. ¿Han visto en las fotos las venas del cerebro? Imaginen las venas de un cerebro así de chiquito. Cuidadosamente, cada venita en su lugar, cada parte en su lugar. Con ese cuidado, el Señor te formó, querido hermano. Con ese cuidado, con esa ternura, con esa fragilidad que tú tenías, el Señor te formó en el vientre de tu madre, ¿sí? Y tuvo cuidado de que salieras de ahí, entero. Y aquí estás, hermano. Tú puedes caminar, tú puedes ver, tú puedes oler, tú puedes respirar, puedes escuchar, puedes tocar con tus manos. Hermano, eso es gracia. Eso es gracia, hermano. Eso es misericordia. Eso es amor a ti. Dios te amó. Luego ves el atardecer y luego ves la noche con la luna y las estrellas. Y puedes disfrutar de la creación de Dios. Hermano, esto es gracia. Y dice Pablo en Corintios, ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Me vienen a la mente estas voces como Andrea Bocelli, ¿verdad? Cómo cantan. Pues esa voz les fue dada por gracia. O estos hombres que cuentan con la complexión de un atleta, ¿verdad? Güeritos, ojos de color, musculosos, cabello rubio. ¿Qué tienes o qué te distingue que no hayas recibido? O esas personas que tienen abundancia de riquezas, ¿verdad? Que nacieron en una familia rica, que nacieron en Francia. Oye, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo es por gracia, queridos hermanos. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la vanagloria? Si todo lo hemos recibido por la gracia de Dios. Una buena respuesta para todas las misericordias de Dios, hermanos. Y ahorita estamos hablando de la gracia común. No estamos hablando de esa revelación especial para los escogidos de Dios. Estamos hablando de esa gracia que se extiende para todos. Yo conozco muchas personas que niegan la existencia de Dios, pero se calientan con su sol y se mojan con su lluvia, ¿verdad? Y se benefician de las cosechas de la tierra que Dios estableció desde el principio. Eso es mal agradecido, ¿sí? Nosotros, una buena respuesta a la gracia común de Dios, pues es el agradecimiento. Acordémonos de los 10 leprosos que fueron limpiados y solo uno regresó agradecido. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Dónde están los otros 9? Deberíamos de vivir un estilo de vida cada día agradeciendo al Señor por sus misericordias.
Hermanos, alaben las misericordias de Jehová, alaben sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese es un estilo de vida de alguien que ha entendido la gracia común. ¿Y qué decir de la gracia especial? La gracia especial es esa que tiene que ver con la sangre que se derramó en el Calvario. Es esa que tiene que ver con que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice 2 de Timoteo 1:9, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Hermano, tú todavía no estabas despierto cuando el Señor ya te tenía en su mente. Hermano, tú todavía no eras entretejido en lo oculto cuando el Señor ya estaba pensando en el Calvario y en dar su vida, derramar su vida hasta la muerte para restaurar su imagen en ti. El Señor te amó mucho antes de que tú lo supieras, hermano. El Señor te salvó mucho antes de que tú lo supieras. Y el Señor te ha glorificado desde antes de que tú lo veas. Él es la primicia de la resurrección. Y si tú crees en Él, esos muertos van a oír desde los sepulcros la voz del Señor. Y se van a levantar, hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Llegará el día en que los muertos en los sepulcros oirán su voz. Hermano, tú ya estás glorificado. Si estás en esta fe, si estás en esta gracia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay condenación, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estás en Cristo, hermano? ¿Estás en Cristo? ¿Puedes gozar de este beneficio? ¿Qué te lo impide? ¿El pecado? Bueno, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre la carrera que tienes por delante, hermano. Es difícil cuando el pecado nos viene encima, hermano. Pero esta es una batalla. Recuerden el título del principio de este capítulo: un buen soldado de Jesucristo. Es una guerra, hermano. Los maestros tenemos que luchar contra los falsos maestros, los falsos pastores. Tú tienes que luchar con tu pecado. Tenemos que luchar con las influencias del mundo. Y por si fuera poco, tenemos que luchar contra el diablo y sus ejércitos, que están diligentemente tratando de hacernos tropezar día y noche. Hermano, esto es una gran batalla, pero esto es un gran premio. Es un gran regalo que tenemos que esforzarnos por alcanzar, ¿sí? ¿Lo alcanzamos cómo? Por gracia, ¿sí? Y lo demostramos ¿cómo? Con trabajo y con esfuerzo. Porque una fe sin obras no sirve, hermano. Una fe tiene marcas auténticas, verdaderas, evidencias de salvación. ¿Tienes estas marcas, hermano? ¿Cuáles son? Frutos, obediencia. El que oye estas palabras y no las hace es necio. Pero el que las oye y las hace y las obedece, dice el Señor, le compararé con alguien que ha edificado una casa sobre una roca y que vienen los vientos y viene el mar y pegan con ímpetu en la casa, pero esa casa está fundada sobre la roca, ¿sí? Entonces es bueno que nos preguntemos, todo el tiempo hay que preguntarnos, ¿en dónde estamos, hermanos? Entonces la cruz es la fuente y el manantial de la gracia. Cuando tú llevas en tu mente la imagen de Cristo crucificado y sus llagas emanando sangre y la corona de espina perforando su cráneo, ¿sí? Y los látigos perforando su espalda, este siervo sufriente de Dios que Isaías 53 nos describe muy bien, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos. Cuando tú traes en tu mente esa imagen de Cristo crucificado, ¿qué piensas, hermano? ¿Qué provoca en ti? Acordémonos de la historia del conde Zinzendorf, un hombre millonario, un hombre pues, que no le faltaba nada, que vio el cuadro en un museo del Cristo crucificado, el Cristo sangrante,
Y en ese momento este conde despierta y le vienen a su mente estas palabras: todo esto hice por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar? Esa sangre que se estaba derramando, hermano, te estaba trayendo reconciliación con Dios. Te estaba reconciliando con Dios. Te estaba declarando justo ante el juez, hermano. Te estaba declarando justo ante los tribunales. Justo, justificado. Esa sangre derramada, hermanos, que estaba fluyendo, estaba otorgándote un nuevo nacimiento. Estaba cambiando tu naturaleza. Te estaba quitando la maldición de la ley y de tu padre Adán. Y te estaba uniendo al nuevo y póster Adán. Y te estaba dando aquel nuevo nacimiento que Nicodemo no entendió, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, yo les decía de la segunda muerte. Bueno, hay un segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre. Ese segundo nacimiento es esencial, indispensable. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes despertar aquel día que desde los sepulcros los muertos oirán su voz. Si no naces de nuevo, no puedes vencer al pecado, hermano. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo se obtiene eso? En la cruz. En la cruz, hermano. Ahí hay salvación. Ahí hay reconciliación. Ahí hay nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú te puedes bautizar, puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes escuchar sermones y así te puedes ir al infierno. Si no naces de nuevo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo se hace esto? Es un misterio. El viento sopla, oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. Es un misterio, hermano. Pero el viento sopla y oye su sonido y el Espíritu Santo despierta a los muertos. Y tú sabes, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, entonces, importante, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando ves la gracia? Cuando ves la sangre derramada en el Calvario. Isaías 25, por favor, del 8 al 9. Isaías fue escrito unos 900 años antes de Cristo, creo, 700. Y fíjense lo que dice el profeta Isaías de Cristo. ¿Cómo puede hacerse esto, Carlos? El Espíritu Santo. Isaías 25, del 8 al 9 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjuagará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación. ¿Estás alegre, hermano? ¿Estás alegre en esta salvación tan grande? Porque unos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para escuchar las siguientes palabras: venid, entrad en el reino, porque fuiste fiel. Fuiste fiel, te esforzaste en esta gracia. Y a unos les dirá: apártense de mí, malditos. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dos destinos, hermano. ¿Para dónde vas? ¿Dónde la vas a pasar, hermano? ¿Dónde la vas a pasar, amigo, hermano, hermana? Es importante que lo pienses. Esfuérzate en la gracia. Otra vez, vamos a una cita. Isaías 35, del 3 al 6. Isaías 35, del 3 al 6.
Dice la palabra de Dios: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. ¿Esto no te sabe a los evangelios? Los muertos resucitan, los ciegos abren los ojos, los mudos hablan y a los pobres les es proclamado el evangelio. Hermano, esto no es el evangelio, es Isaías. Vean cómo conecta con los evangelios, hermano. Vean ahí la figura de aquel que abrió los ojos de este ciego de nacimiento. Y los fariseos no creían y decían: ¿cómo fue? ¿Y qué dice el ciego? Ya os lo he dicho y no queréis creer. Hasta le tuvieron que hablar a los padres del ciego porque no creían. ¿Es cierto que tu hijo nació ciego? Sí, sí nació ciego. ¿Y por qué ve? ¿Qué edad tiene? Pregúntenle. Ellos estaban asustados porque estos judíos querían expulsar de la sinagoga a todo aquel que proclamara a Jesucristo como el Mesías. Ellos estaban interesados en la política. Ellos decían: si este hombre que alimentó a 5,000, que levantó a Lázaro, que abrió los ojos de este ciego, que levantó a ese paralítico de esta fuente de los 5 pórticos, si este hombre se proclama rey, entonces va a venir Roma y nos va a destruir. Dice el sumo sacerdote: más vale que muera un solo hombre y no que toda la nación perezca. ¿Sí se fijan cómo pensaron en política? ¿Y qué pasó? Crucificaron al Señor y la nación pereció 70 años después, bajo el imperio romano. Tito y Vespasiano asolaron y destruyeron Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Sí se fijan el pensamiento del hombre, cómo se quiere proteger y cómo cuando no confías en el Señor puedes ver una tragedia? ¿Qué pasó en el valle del Racimo, en el valle de Escol? 12 espías, uno de cada tribu. Y vienen todos asustados y dicen: es que la gente de este pueblo es grande, son gigantes, son los anaseos, son los hijos de Anac. ¿Qué somos nosotros sino langostas delante de estos guerreros? Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: ¿que no se acuerdan cómo el Señor abrió los mares? ¿Que no se acuerdan todas las plagas que cayeron sobre Faraón y cómo perecieron en las aguas? Dios se enojó contra toda esa generación y dijo: no verán mi reposo, a excepción de Caleb y de Josué, hijos de Jefone, ¿verdad, José Luis? Es muy importante que tengamos confianza en Dios, porque en nuestro querer protegernos, nos perdemos, hermanos. Y en exponer nuestra vida por causa de Cristo, pues ahí sí estamos protegidos verdaderamente. Entonces, hermanos, ya estamos casi terminando. El texto de Isaías nos dice que nos esforcemos, ¿sí?, hasta el final. Esfuérzate en la gracia, es algo así como ejercítate para la piedad. Es un verbo similar. Fortalécete. ¿En qué? En la gracia. Consciente de la gracia. Pero, una vez que has recibido salvación, tienes que mostrar esas evidencias de tu salvación. ¿A quién? ¿A los demás? No. A ti mismo. Tienes que examinarte a ti mismo para ver si estás en la fe. Cuando el Señor dice en Mateo 6:10, venga tu reino, ¿sí?, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, quiero hacerte una invitación, hermanos. Quiero hacerte una invitación para que agregues algo a esta oración. Para que digas: Señor, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo y en mi corazón. ¿Sí? Porque el reino de Dios comienza aquí, hermano. Cuando leemos esta oración decimos, sí, y nos imaginamos el reino de Dios, nos imaginamos la ciudad celestial, la nación celestial. Pero, hermano, el reino de Dios debe de comenzar gobernando aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros afectos, ¿sí? Y es un cambio de régimen.
¿A quién le gusta la historia de México? A Sarita. ¿Sí te acuerdas del régimen porfirista, Sarita? ¿Cómo duró 30 años? Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, él tenía dominio sobre la nación. Entonces se levanta Francisco I. Madero, ¿sí? Y empieza a escribir el libro de los sentimientos de la nación y lo empieza a divulgar y empieza a levantar los ánimos en contra de este régimen y luego empieza a haber esta revolución, ¿sí? Pero el que estaba instalado se resistió, hermano, y tan se resistió que Pino Suárez y Madero terminaron muertos. Luego llegó Venustiano Carranza y luego Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Villa, hermanos. Fue una guerra sangrienta, atroz, mortífera. ¿Por qué? Porque estaba cambiando de un régimen a otro régimen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos gracia? Hermano, es un cambio de régimen. Esta carne se va a resistir. Este pecado se va a sublevar. Este pecado se va a levantar en armas y va a proclamar su territorio. Pero la gracia es más fuerte. Pero el Espíritu Santo es más fuerte, hermano. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el que va a vivificar, hermanos, este cuerpo mortal. Y es el que va a subyugar a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos? Tus pasiones, tus deseos, tus tendencias naturales, hermanos. Van a quedar vencidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Pero si no tienes al Espíritu Santo, ¿cómo vas a vencer? Imposible, hermanos. La conciencia natural es débil en contra del pecado. Pero el Espíritu es fuerte y puede vencer a este régimen tirano del pecado. ¿Ves la esencial necesidad del Espíritu Santo en tu vida? Así como el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo es capital, fundamental, esencial, indispensable para la salvación, hermanos. Entonces, pues esfuérzate más, hermano. Todavía no has resistido hasta la sangre y hasta la muerte contra el pecado, hermano. Tienes que perseverar. Esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que te esfuerces, pero no como los mormones, los testigos de Jehová o los católicos que también se esfuerzan, sino que estés consciente que la salvación se recibe por gracia. Y en la santificación, una vez que has sido salvo, tienes que trabajar en armonía con el Espíritu Santo para ir avanzando. Esta se llama santificación progresiva. Vas a ir progresando, vas a ir avanzando, aunque ya tienes una santificación posesiva que te fue imputada por la gracia de Dios desde el momento en que creíste. Eres santo, hermano, si estás en esta gracia, si naciste de nuevo y si el Espíritu de Dios mora en ti. Esfuérzate de esta manera, sabiendo que tu salvación fue efectuada en la cruz del Calvario por medio de la muerte, la sangre de Cristo, su muerte y su resurrección. Ahora tú tienes que trabajar, porque ya naciste de nuevo y porque eres un soldado y tienes que pelear en este mundo. Es diferente. Y cuidado, porque los hombres que no nos podemos imaginar invirtieron estos términos. Es el caso de Wesley. Wesley trabajó mucho, era un hombre muy inteligente, de muchas generaciones de cristianos. Y él trabajó tanto y sin darse cuenta, él estaba trabajando para obtener salvación. Él sabía la doctrina. O sea, nosotros estábamos en pañales delante de Wesley. Él sabía la doctrina. Pero él reconoce públicamente que estaba trabajando para obtener salvación. Hasta que no tuvo de frente a la muerte con unos cristianos moravos más sencillos en su capacidad mental. Y él dijo, estos hombres son salvos y yo no. Todo este tiempo he estado trabajando para conseguir algo que no podía conseguir jamás. Algo que era por gracia. Entonces Wesley se deprime unos meses, se tira, llega la convicción de pecado, llega esa pobreza de espíritu, pero luego Wesley se levanta y empieza a trabajar y a esforzarse, consciente de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Es diferente, ¿verdad? Entonces, si Wesley invirtió los términos,
¿Qué te hace pensar, hermano? Que tú no los puedes invertir. Tienes que examinar que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, hermanos. Terminamos con el apéndice que les digo. El texto me puso en este problema. Esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos, ¿verdad? Esta ya es otra predicación, hermanos. ¿Estás listo para soportar otra hora? Porque esta ya es otra predicación. ¿Quién debe enseñar? ¿Quién debe predicar? Vamos a hablar del llamado, vamos a hablar de carácter y vamos a hablar de capacidad. El llamado viene de Dios. El carácter es este esfuerzo en la gracia, esa piedad. Y la capacidad, pues, es alguien que sea apto para enseñar, porque dice Pablo, esto enseña también a otros que sean idóneos para enseñar a otros. Cuando mi esposa hizo el examen para ser maestra, yo me acuerdo del correo que le llegó, decía, idóneo, ¿verdad? Tenía el perfil, las capacidades intelectuales para poder ejercer como maestra, ¿sí? Aquí están utilizando esta palabra, que sean hombres que sean idóneos. Entonces, hay que hacer una diferencia. Segunda de Pedro 3:15 dice que todos nosotros debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia al que demande razón de nuestra fe. Eso es para todos, ¿sí? Tenemos que estar preparados. Pero algo distinto es pararse en un púlpito y enseñar y proclamar el evangelio. ¿Quién debe predicar? Bueno, los predicadores, hermanos, no se hacen, los predicadores nacen. Son dones que pone Dios en su iglesia para que estos hermanos se encarguen de predicar, estos pastores. Entonces, ¿hay que pulir? Sí, pero no puedes pulir el polvo, puedes pulir la madera, ¿verdad? Pero no puedes pulir el aserrín. O sea, hay que tener por don de Dios y por gracia el predicador ya. Y luego ese predicador se va a pulir, se va a trabajar. Entonces, la predicación no es elegir una profesión. Muchos jóvenes llegan por razones equivocadas a querer ser pastores o maestros, ¿sí? Dicen algunos hermanos que primero tienes que demostrar que te puedes ganar la vida de otra manera antes de venir al púlpito como pastor. Porque hay muchos perezosos, ociosos, que no pueden destacar allá afuera y dicen, ya sé, no voy a ser pastor. Y aquí sí voy a hablar, voy a traer un maletín y un traje, me van a abrir la puerta del carro, ¿verdad? Bueno, hay pastores que les gusta que les abran la puerta del carro, ¿verdad, Cande? Pero, no, hermanos, están equivocados. Este trabajo es sufrido, este trabajo es tremendo y hay que venir por las razones correctas, ¿sí? No es algo secundario. La predicación es resultado de un llamado. Te es impuesta necesidad. No puedes escapar, no puedes dejar de hacerlo. Puedes morir si no lo haces. Estás atado con cadenas de diamante. El diamante es lo más macizo. Un predicador dice, ay de mí si no predico el evangelio, ¿verdad, José Luis? Es una carga, hermano, que te es impuesta por gracia, una presión sobrehumana, interno. Pero también tiene un amigo afuera, una evidencia externa. Si eres llamado a predicar, en tu interior lo vas a saber, pero también en tu exterior. Van a llegar y te van a decir, predica. Y van a llegar y te van a decir, predica otra vez. Y eso no te va a dejar, hermano. Vas a tener que predicar. Vas a terminar en el vientre de un pez, pero no vas a poder escapar de ese llamado. O sea, los predicadores no son como cuando yo me metí a la universidad. Economía, contaduría, administración, mercadotecnia. Pues voy a escoger contaduría. ¿Verdad, hermana Merari? No es así, hermano. La predicación es un llamado. Es un llamado que Dios hace y no se puede refutar. Entonces, ¿quién debe predicar? Pues ¿quién es suficiente para estas cosas, verdad? La predicación es algo que se otorga al predicador por gracia, ¿sí? Pero tiene que tener razones legítimas para decir, voy a predicar. Pregúntate,
Si tú quieres ser predicador, pregúntate, ¿por qué quisiera yo hacer esto? ¿Qué me mueve para hacer esto? ¿Me gusta que me vean? ¿Me gusta que digan, mira, qué bien predica el hermano? Eso es basura, hermano, eso es leña que se quema. Tú tienes que tener un amor genuino por Dios y un amor genuino por las almas. Y tienes que decir, Señor, se están perdiendo. Necesito hacer esto, Señor. Necesito predicar, no quiero, pero hay una gran necesidad. La mies es mucha, los obreros son pocos. Tengo una lista de quién debe predicar, una lista larga, pero no la puedo predicar porque ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿quién debe predicar? Alguien que ama a Dios y alguien que ama a los hermanos, ¿sí? Alguien que está consciente de la brevedad de la vida, de la hierba que se seca y de la vida que se marchita. Alguien que está consciente de la gran necesidad del nuevo nacimiento y alguien que está consciente de la terrible realidad de la segunda muerte. Alguien que está consciente de la salvación y la condenación. Alguien que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguien que tiene genuinas razones para hacerlo, hermanos. Esfuérzate en la gracia. ¿Podemos esforzarnos descansando en la gracia? ¿O vamos a seguir afanados, esforzándonos por algo que ni siquiera podemos cambiar? No, hay que esforzarnos en la gracia después de haberla recibido. No antes, ¿verdad? No para alcanzarla. La salvación se recibe y luego se trabaja, ¿sí? No se trabaja y luego se recibe. Cuidado con no invertir estos términos porque puedes acabar cansado, agotado, ¿verdad? Trabajando en tus fuerzas para algo que te va a ser imposible. Es mejor descansar en la gracia y luego trabajar, ¿sí? Trabajar ya con el Espíritu Santo que te fue dado por gracia.